Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias. Busca tu Biblia, hermano, hermana, busca tu Biblia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos, en el Génesis capítulo 31. Hoy nos corresponde Génesis capítulo 31. Hoy vamos a tener un manjar espiritual aquí en la presencia del Señor. Génesis capítulo 31. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Bueno, podemos ver el día de ayer, estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de ese acuerdo que tuvieron Jacob y Labán referente a los rebaños. Un acuerdo que a la vista de Labán había parecido bien y tenía cierta ventaja con respecto a Jacob, pero Dios pues había prometido bendecir a Jacob, y Jacob era un hombre que trabajaba fuertemente también. Mucha gente quiere que Dios le bendiga, pero quiere que Dios le bendiga ahí en el chinchorro, ahí acostado, y Dios no bendice a flojo. Dios bendice a aquel varón esforzado, que se esfuerza, que trabaja, que busca, hermano, la bendición. La Biblia dice que en toda labor hay fruto. Entonces, Jacob pues estaba allí con Labán y habían quedado en este acuerdo, y Dios comenzó a bendecir a Jacob. Y dice ahí pues que este Labán era un hombre, hermano, que quería todo para él, así como hoy en nuestros tiempos hay gente que quiere todo para él. Si hay algo, guárdamelo a mí también, y si queda algo por allí, guárdamelo. No quieren que los demás prosperen, no quieren que los demás sean bendecidos, quieren todo para él, Dios. Así era Labán. Labán no podía ver que alguien fuera prosperado juntamente con él, que fuera más prosperado que él, mucho menos. Y vemos ahí que Dios estaba bendiciendo a Jacob, hermano, y esto lo que Labán sentía se lo transmitió a sus hijos. Sus hijos supieron heredar también estas situaciones, estas enemistades y estas envidias. Y dice ahí la palabra en el versículo 1 donde hemos leído que Jacob oía las palabras que los hijos de Labán decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Era lo que ellos decían. No sabían pues, o no se acordaban de que cuando Jacob llegó, Labán no tenía mayor cosa. Y eso se lo dijo Jacob: cuando yo llegué, poco tenías tú antes de mi llegada, y has prosperado con mi estadía aquí. En su cara se lo dijo Jacob a Labán. Y los hijos de Labán no habían entendido que la prosperidad de Labán estaba a través de Jacob. Y ellos murmuraban de Jacob y decían: este ha saqueado, ha tomado todo lo que era de mi padre, y de las manos de Labán ha adquirido toda esta riqueza. Hermano, ayúdenos el Señor para que nosotros veamos verdaderamente las cosas como son. La Biblia dice: ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Que nuestros ojos sean abiertos, tanto nuestros ojos físicos como nuestros ojos espirituales, para que podamos ver verdaderamente lo que Dios está haciendo con nosotros. Y dice también la palabra, el verso 2, que miraba también Jacob del semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Labán no podía aceptar
que Jacob estaba prosperando a su lado. No podía aceptar que él ya tenía su rebaño, que ya él tenía su capacidad, era autosustentable. No podía aceptarlo y dice que ya no lo miraba de la misma manera, ya no lo miraba amigablemente, ya no lo miraba, hermano, con buenos ojos, sino que había malicia en la vida de Labán. Y toda esta situación pues llevó a Jacob a sentir el deseo de irse a su tierra, y que Dios también le da este empujoncito, le da este llamado. Y dice también: Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Había un propósito en la vida de Jacob. Dios tenía un propósito, pero ese propósito se iba a cumplir, era en la tierra que él le había jurado a sus padres, en Canaán. Jacob, estando allí en Harán, al lado de Labán, estaba retrasando la voluntad de Dios para la vida de él. Dios le llama y le dice: vuélvete a tu tierra, a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Hay momentos en que Dios nos llama la atención, hay momentos en que Dios nos hace reflexionar para que nosotros volvamos a su voluntad, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en su perfecta voluntad. Y el Señor nos dice: yo estaré contigo. Nos cuesta muchas veces dejar las cosas que tenemos que dejar, pero cuando Dios nos dice que Él estará con nosotros, tenemos que soltarlo en el nombre del Señor, porque Él abrirá puertas, nos guiará y nos dejará, hermano, la bendición que Él ha prometido para nuestras vidas. Obedece a la voz del Señor cuando Dios te llame, cuando Dios te impulse a hacer la obra, a hacer lo que tienes que hacer. Obedece en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga a mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los textos desde el 4 al 7 dicen: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Gloria al Señor. Bueno, continuamos aquí con esta historia donde vemos a Jacob pues en una situación fuerte, terrible, hermano, en medio de una familia allí, ya donde las cosas estaban yendo a otro nivel, donde ya la situación estaba siendo incontrolada, donde sus cuñados, su suegro le estaban viendo con malos ojos y había una incomodidad allí. Y dice aquí que viendo esta situación, Jacob envió a buscar a sus dos mujeres, estas dos mujeres que desde un principio pues comenzaron allí también con unos celos, con una competencia, pero que ha llegado el momento en que se pongan de acuerdo porque la situación ya era más allá de lo que ellos podían soportar y tenían que llegar a un acuerdo. En las familias pues se presentan muchas cosas que a veces nos hacen estar divididos, pero también llegan momentos en que tenemos que tomar cartas en el asunto, donde tenemos que poner a un lado quizás las competencias, las envidias, para tomar una decisión que sea favorable para toda la familia. Y vemos aquí que las mandó a llamar y dice que las llamó allí donde estaban sus ovejas, donde estaba el fruto de su trabajo, todo lo que él había hecho. Allí mandó a buscar a sus mujeres para expresar lo que tenía en su corazón. Él quería hablar con ellas. Por ahí hay un dicho que dice que hablando se entiende la gente. Él quería hacerle saber y expresarle, ¿verdad?, todo lo que él estaba viviendo. Qué bonito es cuando las parejas pues tienen allí la comunicación, donde hablan, donde se expresan. Hay veces donde hay expresiones quizás, o el hombre tiene actitudes para con la mujer porque hay alguna molestia, pero no le dice, no le comunica qué es lo que está pasando. Aquí vemos que Jacob
usó de sabiduría y mandó a buscar a sus mujeres para hacerles saber lo que él estaba sintiendo, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, más el Dios de mi padre ha estado conmigo. Él les expresó y le dijo: mire, el semblante de su papá para conmigo ya no es agradable, ya me está mirando con ojos malos, así, ya me está haciendo sentir mal, y esto es muy desagradable. Pero él les hace saber allí: es verdad que su padre ya no me mira con ojos de agrado, pero Dios, el Dios de mi padre, ha estado conmigo. Qué bueno es saber que aunque quizás ya las cosas no están yendo igual que antes, quizás ya porque hemos sido bendecidos, hay gente que nos va a mirar mal, ya no nos van a ver con agrado, pero lo importante es saber que Dios está con nosotros. Que se vayan todos, que quizás la gente ya no nos quiera tener por situaciones de envidia, bueno, pero lo importante es que Dios esté con nosotros. Vemos a José cuando estuvo preso en la cárcel, dice que estaba allí preso, pero Dios lo bendijo. Todo lo que tocaba a José era bendecido, y es lo que importa, hermano. Si estás pasando alguna situación difícil donde estás siendo despreciado, gózate si el Señor está contigo, alégrate que Dios está contigo, así como lo dijo Jacob. Y dice: vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Ellas lo sabían. Ellas más que nadie sabían el trabajo, el esfuerzo, el empeño que Jacob había puesto para que el patrimonio allí de la familia creciera. Ellas lo sabían y él se lo recordaba, y dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Aunque su padre ha estado allí buscando la manera de engañarme siempre, ha buscado la manera de que yo no prospere, él ha sido engañador, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Qué bendición es tener la protección de Dios con nosotros, que aunque se levante el diablo, los demonios, levántese quien quiera, lo importante es que la protección del Señor esté con nosotros. Así que afírmate allí en la palabra del Señor y confía en la protección de Dios, que nada te podrá hacer mal. Dios te bendiga. Dios les bendiga. El versículo 8 y 9 dice así: y si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintado. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listado. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Bueno, estamos viendo aquí cómo la mano de Dios estaba obrando a favor de Jacob, ¿verdad? Aunque su suegro estaba actuando con astucia, con maldad, Dios estaba con Jacob porque había una promesa establecida. Y bueno, Dios actuaba a favor de él, por mucho que su suegro lo quiso engañar, como decía en los versículos anteriores, que 10 veces le había cambiado el salario. Sin embargo, Dios tenía su mano metida ahí para que Jacob se enriqueciera, pero con su fuerza, con la mano del Señor primeramente y luego con su esfuerzo. Como decía nuestro hermano Fran, Dios no bendice a los flojos. Si usted no se esfuerza en la obra del Señor y usted en un trabajo, si quiere que le paguen bien, que los jefes no tengan motivo de despedirlo, usted tiene que ser un buen empleado, ¿verdad? Usted tiene que esforzarse a hacer el trabajo que le hayan encomendado. Y igualmente así Jacob pues había determinado servir al Dios de sus padres, y bueno, Dios estaba determinado a bendecirlo y a cumplirle en él el propósito. Entonces, aquí vemos como él, le dice que de alguna otra manera, como así como él lo quería engañar, bueno, Dios estaba a favor de él. Labán quería engañar, como decirlo así, embromarlo, tomar provecho de él, haciéndole primero, poniéndole el salario. Bueno, uno de los salarios era que los que salieran pintados, bueno, iban a hacerlo de él, porque tal vez era difícil que los animales parieran este tipo de animales. Y entonces, bueno, Dios metía su mano ahí. Entonces, cuando nosotros realmente honramos a Dios, estamos haciendo las cosas bien delante del Señor, sabiendo que debemos andar limpios, justos y rectos, Dios se encarga de protegernos de todas esas personas que quieren actuar con astucia
y hacernos daño, tal vez malponiéndonos delante de nuestros líderes o malponiéndonos, si es en el trabajo, delante de nuestros jefes, para hacernos quedar mal. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas correctamente delante del Señor, no solamente hacernos llamar cristianos y viviendo la vida a nuestra manera, sino que haciéndonos llamar cristianos y haciendo las cosas como Dios demanda, bueno, Él se encarga de protegernos a nosotros y se encarga de obrar a favor de nosotros. Así como la palabra también nos habla de Daniel, cuando vinieron sus enemigos, ¿verdad? Y le hablaron al rey, que firmaron un edicto y que durante un lapso de tiempo nadie podría orar a otro Dios que no fuese el rey. Y fue un asunto difícil, ¿verdad? Porque con el sello del rey en aquel entonces, una vez que se sellaba, ya no se podía abolir este decreto, este mandato. Y bueno, todos lo hicieron con la intención de dañar y perjudicar a Daniel. Y ahí vemos la mano de Dios metida a favor de Daniel, cuando vemos que lo echaron al foso de los leones y los leones no le hicieron nada. Eran leones hambrientos, que solamente se le ponía comida cuando se le lanzaba un ser humano, ¿verdad? Y ellos al instante se lo devoraban. Y ahí Dios metió su mano protegiendo a Daniel, ¿verdad? Durante toda esa noche o ese lapso que pasó ahí en el foso, y al otro día lo sacaron y el rey vio la mano poderosa de Daniel cuidándolo y protegiéndolo. Y aquellos enemigos que querían hacerle mal, bueno, dice que todavía no habían llegado al pozo cuando ya los leones lo estaban devorando. Entonces, si usted y yo nos decidimos en servir al Dios de que profesamos, del que hablamos, a servirlo con todo el corazón, Dios nos dice a través de su palabra que Él se encargará de protegernos, Él se encargará de hacer la obra en nosotros y actuar a nuestro favor, pero debemos actuar correctamente para que Dios nos pueda proteger. Dice, y así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Dios le dio, bueno, todas las cosas que Jacob tenía, se las dio con la mano poderosa del Señor, haciéndole entender a Labán y a los cuñados de Jacob que Dios estaba con él a su favor. Entonces, sigamos sirviendo al Señor con amor, con temblor, con justicia, con verdad, que Dios se encargará de protegernos a nosotros y de enriquecernos espiritualmente y materialmente. Solo debemos honrarlo de todo corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 10, 11 y 12. Dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Bueno, esto vemos cómo el Señor estaba obrando en la vida de Jacob, ¿verdad? Aquí acontecía algo. Ellos habían tenido un trato de que las ovejas blanquitas, todas blanquitas de un solo color, serían de Labán, y las que salían pintadas eran de Jacob, ¿no? Y había muy poca probabilidad de que nacieran muchas ovejitas pintadas, ¿no? Lo normal era que salieran siempre de un solo color, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor ayudó y cómo el Señor le dio la victoria, en este caso a Jacob, ¿no? Y empezaron a nacer ovejitas pintadas, ¿no? Y era más las pintadas que las de un solo color, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención es cómo el Señor le hablaba a Jacob, ¿no? El Señor le hablaba mucho a Jacob por medio de sueños. Vemos en los capítulos anteriores que él se le presentaba al Señor a través de sueños. Y yo quiero preguntarte hoy a ti, ¿cómo el Señor te está hablando? ¿De qué manera te está hablando el Señor el día de hoy? Tal vez por una persona, por medio de la palabra, por medio de un sueño. ¿De qué manera el Señor hoy te está hablando? Y si tú estás siendo presto a su voz, eso es muy importante. Aquí Jacob tuvo el sueño, ¿no? Y el Señor le habló a Jacob y Jacob le dijo: heme aquí, heme aquí.
De esa manera nosotros debemos hablarle al Señor. Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que hagas conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres, Señor? Heme aquí. Esa es la manera en que nosotros debemos hablarle al Señor, ¿no? Aquí el Señor le estaba dando en sueño, le estaba diciendo a Jacob en el verso 11, dice, en el 12 dice, y le dijo, alza ahora tus ojos y verás. Todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Es hermoso ver cómo el Señor estaba obrando a favor de Jacob. Le dijo, alza tus ojos y mira. Cuán importante es tener nuestra mirada en los cielos, mis amados hermanos. No ver la circunstancia, no ver las situaciones difíciles, no ver tal vez los obstáculos que podamos tener en el camino. El Señor hoy te está diciendo, alza tus ojos, no mires la circunstancia, mira al Señor, no mires el problema, mira al Dios Todopoderoso que puede cambiar cualquier circunstancia y cualquier problema. Y eso estaba aconteciendo con Jacob. El Señor le estaba dando a entender, le estaba diciendo, alza tus ojos y mira. Mira lo que está sucediendo, cómo están naciendo esas ovejitas pintadas, ¿no? Y el Señor conocía a Jacob, conocía el corazón de Jacob. Jacob era un hombre que tenía temor de Dios, que obedecía al Señor. Y el Señor le estaba dando la victoria, el Señor lo estaba tomando, o sea, lo estaba ayudando, ¿no? Porque el Señor sabía cómo Labán se había aprovechado, si se puede decir, de Jacob todos estos años. Entonces, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce cuando tal vez a nosotros nos han hecho algo malo o nos han hecho sentir mal. El Señor conoce toda esa situación, pero lo más hermoso es que el Señor pelea a favor de nosotros y que nos da la victoria. Él siempre nos da la victoria, aunque tal vez pensemos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que mira la situación que estamos viviendo y no vemos respuesta, o no vemos que el Señor pelea nuestra causa. El Señor sí pelea nuestra causa, y en este caso el Señor estaba peleando la causa de Jacob. El Señor había visto el corazón de Jacob y también había visto el corazón de Labán, de cómo se aprovechaba de Jacob, y el Señor les dio la victoria. Y así mismo te digo hoy, mi querido amigo y hermano, que el Señor te va a dar la victoria. El Señor conoce tu causa, el Señor conoce tu corazón, el Señor ha visto la obediencia que tú has tenido hacia Él. Así que no te preocupes, que el Señor va a pelear por ti y te va a dar la victoria. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos el 13 y dice así: yo soy el Dios de Betel, y donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Bueno, vemos aquí lo que la mano de Dios. Dios no se olvida de lo que nosotros hagamos, ¿no? Sea bueno o sea malo, Él está viendo, y algún día, cuando nos parezca tarde, el Señor nos va a dar nuestra recompensa, sea de una forma o sea de la otra, ¿no? Él había visto con que los esfuerzos de Jacob, cómo había trabajado, cómo se había empeñado 20 años de sufrir, de esclavitud, se puede decir allí. Y cómo el suegro se quería aprovechar de él, se aprovechaba de él, ¿no? Y no lo quería soltar. Y como vemos que también le había cambiado el sueldo, el salario. Y era un hombre que se daba cuenta que
estar todo puesto en las manos de este hombre, del yerno, pues progresaba, ¿no? Y por eso no quería él. O sea que él quería todos los bienes para él, ¿no? Pero el Señor estaba viendo cómo trabajaba Jacob, con qué empeño, con qué deseo, sin ninguna mala intención, ¿no? Y le puso para que viera él lo que debía hacer, ¿no? Vemos que cuando le quitó el ganado por medio de las manchas, ¿no? Dios mismo le había mostrado a él lo que iba a hacer, ¿no? Por eso él empezó a hacer en esa forma, ¿no? Y vemos que Dios da su recompensa a su debido tiempo, ¿no? Por eso debemos nosotros siempre estar de la mano del Señor, que el Señor no se olvida. 20 años este hombre estuvo trabajando sin ganar nada, ¿no? No se lucraba de nada, ¿no? De día y noche estaba con el ganado, ¿no? Y ahora a los 20 años, no porque el suegro le dio, sino que porque Dios puso cómo hiciera las cosas, y Dios es el que le dio todo ese ganado, todo lo que él tenía, ¿no? Se lo dio Dios. Entonces vemos que ahí vino la recompensa, ¿no? Ahí empezó la recompensa de Jacob, para Jacob, ¿no? Y también el mal que Labán había hecho, pues, ¿no? También iba a tener su paga, ¿no? Estaba teniendo su paga, ¿no? Por lo tanto, busquemos que el Señor, a cuando nosotros digamos que se mora, que no vemos esa luz, pero sigue adelante, que allá, a la salida de ese túnel oscuro que tú ves, allí habrá una luz, y una luz en abundancia, y una luz que resplandece y que va a estar contigo. Por eso sigamos en el camino del Señor y no nos cansemos, aunque caigamos, aunque tengamos bastantes vicisitudes en esta vida, pero siempre la mirada en Cristo Jesús, la mirada en el Señor, que el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro refugio, ¿no? En eso tenemos, ¿no? Porque los grandes hombres de la Biblia han tenido muchas peripecias. Lo que nosotros no hemos pasado, ellos han pasado, y sin embargo al final han tenido la recompensa. Busquemos nosotros la recompensa, no la dejemos a medio camino, sino que sigamos en adelante. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dice la palabra en Génesis 31, del 14 al 16. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extraña, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Gloria a Jesús. Bueno, como se viene desarrollando, ¿verdad?, este tema acerca de esta situación entre esta familia, cada miembro de esta familia, bendito sea el Señor. Pero me llama la curiosidad, ¿verdad?, aquí, como la palabra, lo que he leído, que en principio había un conflicto allí, ¿verdad?, Jacob con sus mujeres, y aquí en esta situación, bueno, resuelven, ¿verdad?, tomar una decisión. Y una de las cosas que me llama, ¿verdad?, que la atención es que Jacob no toma una decisión así, de pronto la ligera, o porque de pronto ha venido observando la conducta de su suegro o la situación de sus esposas allí, sino va, ¿verdad?, como un equipo, ¿verdad? Llama a estas mujeres, a sus esposas, y dice, ¿verdad?, respondiendo Raquel y Lea, y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Si nos ponemos en posición, ¿verdad?, estas mujeres podían pelear a favor de su padre, pero sabían, ¿verdad?, conocían del escenario que estaba allí sucediendo, bendito sea el Señor. Y me llama esa reflexión, ¿verdad?, porque Jacob de pronto podía tomar la decisión, era la cabeza, vamos a decir, de esta familia, en el sentido de estas mujeres, pero no, hermano, fue y consultó, ¿verdad?,
Y lo importante es que usted y yo, cuando estemos en un aprieto, estemos en una situación, cuando hablamos de familia, hablamos de matrimonio, a veces es bueno hablar, conversar, hermano. A veces nos comemos la cabeza pensando y viendo cosas que no son y a la final no es así como lo pensamos. Lo ideal, ¿verdad?, es que usted consulte con su equipo, con su familia, aunque de pronto sea tan insignificante la situación. Pero a veces es bueno que hablemos, hermano. No a veces como padre o como cabeza del hogar nos las sabemos todas. Dejemos hablar las mujeres, hermano. Ese es el consejo que siempre nos da el hermano Puerta, ¿verdad? De darle participación a las mujeres. Y vemos que este hombre Jacob va y consulta. Y las mujeres hablan también, porque aquí le dieron la respuesta y se respondieron las dos. Y le dijeron, ¿acaso hay parte de heredad en la casa de nuestro padre? No, hermano, ya ellos sabían cuál era la condición de su padre. Y allí el versículo 15 dice, no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del modo de nuestro precio. Bendito sea el Señor. Era muy avispadito Labán, pero bueno, ya las mujeres, sus hijas se dieron de cuenta, ¿verdad? De pronto no hablan allí mal de su padre, pero sabían quién era su padre. Por eso es que ellos deciden esa buena parte, ¿verdad?, de salir, hermano, porque todas las riquezas que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho, hermano. Le dicen estas mujeres a Jacob, hermano, toma ese, vámonos, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la parte que Dios nos ha dado, porque estaban claras también de que Dios había prosperado a su esposo. Dios había honrado a ese hombre, a Jacob, allí en medio de esa situación. No fácil, hermano, pero estaba a la mano de Dios. Qué maravilloso es cuando usted y yo nos dejamos conducir por el Señor, cuando usted y yo le dejamos las riendas al Señor de nuestros asuntos, hermano. Todas las cosas que usted y yo hagamos será próspero, ¿verdad? Nuestro camino, nuestro andar, tendremos paz, bendito sea el Señor. Si descansamos en el Señor. Jacob fue y consultó con estas mujeres y bueno, hermano, se tomó la decisión y sale. Más adelante vamos a ver la historia, ¿verdad?, de que huye, ¿verdad?, Jacob de su suegro, bendito sea el Señor. Pero hermano, oiga, hermano, antes de salir de ese hogar, consultó con sus mujeres, consultó con sus esposas, consultó con sus mujeres allí, ¿verdad?, para salir, ¿verdad?, bendito, obedeciendo en primer lugar a Dios y tratando, ¿verdad?, de llevar esa paz como familia, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a valorizar, ¿verdad?, nuestra compañera, que Dios nos ayude a valorizar nuestro compañero, a oír, hermano, porque a veces nuestros oídos se cierran, hermano, al consejo, ¿verdad?, de nuestros compañeros, nuestras compañeras, pero es importante, hermano, que escuchemos, hermano. Es mejor oír, hermano, un momento, ¿verdad?, y luego analizar para tomar las decisiones. Por eso es que hoy día hay mucho conflicto, hay mucho problema dentro del hogar, la familia, el matrimonio, hermano, porque solamente la cabeza quiere decidir, hermano, solamente la cabeza quiere hablar, quiere opinar, y aquí no habla más nadie, solamente yo, porque yo soy la cabeza, hermano. No, hermano, que el Señor nos ayude, hermano. Oigamos el consejo para que en nuestros caminos haya paz y haya bendición. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Versos 17 al 20 dice así en el nombre del Señor. Entonces se levantó a Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vemos que una vez que ya Jacob ha consultado con sus esposas, como decían nuestros hermanos, es muy importante tomar en cuenta la opinión, ¿verdad? El hombre, antes de hacer cualquier cosa importante, tome la decisión de su esposa. Eso es bueno, porque las mujeres también tenemos nuestro punto de vista, ¿verdad? Y el hermano Puerta siempre dice que las mujeres tenemos mucho que decir. Así que en este caso, él escuchó el consejo o el parecer de sus esposas y dice que se levantó y subió sus hijos, sus mujeres sobre sus camellos y se puso de camino, dice, con todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram. Sabemos que cuando él llegó allí no tenía absolutamente nada, pero sin embargo vemos la bendición de Dios sobre Jacob, que Dios lo enriqueció allí, a pesar de que de su suegro haberlo engañado muchas veces. Sin embargo,
A pesar de ello, Dios lo bendijo y Dios le multiplicó en gran manera el ganado, las riquezas, lo que él adquirió allí. Y dice que todo lo que había obtenido para volverse a Isaac allí en Canaán. Todo tiene su tiempo, amados hermanos. Cuando Dios nos lleva a un lugar, ¿verdad? Dios tiene un tiempo. Y si es que Dios te quiere dejar allí, te va a dejar. Pero si estás de paso, llegará el momento en que hay que salir. Y lo importante es salir bajo la dirección de Dios. Fíjense que allí Jacob no se estaba moviendo por emociones, porque a él le pareció que ya tenía que irse, sino Dios mismo. ¿Por qué? Porque había una promesa de la tierra de Canaán. Dios le había prometido a la descendencia de Abraham y era necesario que Jacob volviera a aquella tierra, ¿sí? Entonces Dios lo tuvo allí un tiempo en Padán Aram para bendecirlo, para darle esposas, para darle hijos, para bendecirlo, para darle ganado, para darle cuantas cosas. Pero ya llegado el tiempo, el Señor le había dicho: vete a la tierra prometida, vete a Canaán. Y efectivamente Jacob obedeció a la voz de Dios. ¿Cuál fue el error de Jacob? El error de Jacob en este caso fue: está haciendo la voluntad de Dios, pero lo está haciendo a escondidas. Y esa parte sí no fue correcto, porque él dice allí que él salió a escondidas y engañó a Labán arameo, no haciéndole saber de que se iba con su familia, ¿sí? Está bien, si estás obedeciendo al Señor, tú puedes tener claramente o decirlo, ¿no? Abiertamente: Dios me ha dicho que me vaya a mi tierra, así que ha llegado mi momento y me tengo que ir. Pero claro, como él conocía al suegro, que el suegro era bien engañador, era bien manipulador, ya conocía a Labán, pues tuvo temor, ese temor humano, ¿no?, que a veces tenemos ante las situaciones, y ese temor invadió a Jacob y no le permitió que Jacob fuera sincero con su suegro. Entonces por eso él tomó la decisión de salir sin consultarle al suegro. Y otro error que ocurrió allí fue el hecho de que Raquel hurtó, dice allí, los ídolos de su padre. En cuanto a esto hay muchas posiciones, ¿no?, muchas hipótesis. Algunos dicen que el tener los ídolos, la persona que adquiría los ídolos de una familia, se constituía prácticamente como el heredero de esa casa. En este caso, si Raquel hurtó los ídolos de su padre, era como exigiendo o queriendo tener parte de su herencia. Otros dicen que posiblemente era que, y la tradición judía lo dice, que ella se lo llevó para que su padre no siguiera adorando aquellos ídolos. Y otros dicen que posiblemente como él los utilizaba mucho, le tenía fe en esos ídolos, por supuesto, para que no acudiera a esos ídolos tratando de impedir de que ellos se fueran. Entonces, sea por la razón que sea, pues cometió un error también el haber hurtado, haber robado aquellos ídolos, porque más adelante vemos que incluso Jacob les dice que tienen que quitar los ídolos de en medio de ellos y sacarlos, y él agarró y los enterró por allá en un lugar, ¿sí? Entonces sabemos que la idolatría no es buena, y saber que cargar unos ídolos tampoco es bueno. Pero claro, sabemos que ellos no tenían el conocimiento de Dios, que por lo menos que tenía Jacob, o el que tenemos nosotros hoy día, ¿verdad? Entonces lo importante es que nosotros andemos, amados hermanos, siempre abiertamente, siempre tratando de hacer las cosas con integridad, hablando, ¿sí? Decir las cosas sin estar ocultando, ¿verdad? Por lo menos en este caso, si tenía que tomar la decisión de salir, haberlo consultado con su suegro para evitar que lo que más adelante vemos que va a suceder, ¿no? Porque su suegro se enfadó, obviamente. No, una persona cuando se siente engañada, y más aún que Jacob tenía muchísimo ganado, ¿no? Entonces sabemos que Labán no era trigo limpio, pero aparte de eso, pues Dios quiere que nosotros andemos en integridad. Lo importante es que él estaba cumpliendo una orden de Dios. Cuando Dios nos diga que hagamos algo, amado hermano, no teman decirlo. Diga: Dios me lo ha dicho. Dios me lo ha dicho, y como dijo allí
uno de los discípulos, creo que fue Pablo, dice, Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros tenemos claro que tenemos una orden de parte de Dios, no tenemos que tener temor ninguno, no tenemos que engañar a nadie, simplemente decir la verdad, decir Dios me ha dicho que haga esto, Dios me ha dicho que haga aquello. Ahora, otra cosa es cuando no estamos seguros que fue Dios quien ha hablado, pero si tú sabes que Dios tiene que tener esa seguridad y ve donde sea sin temor ninguno. No le tengamos temor al hombre, no le tengamos temor a las situaciones, sino que debemos ir con fe y confianza en la palabra que Dios nos ha hablado. ¿Ven? Esa debía ser la actitud de Jacob, pero vemos allí la parte humana de Jacob. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y cuando tengamos que tomar decisiones en obediencia a Dios, no tengamos temor del hombre. Nada, aunque se levante quien se levante. Cuando tenemos una palabra de parte de Dios, esa palabra prevalece por encima de cualquier situación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El versículo 21 nos dice, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Vamos a detenernos un momentito aquí para analizar un poco la huida de Jacob. Cuando se trata con un tramposo, cuando se trata con un engañador, y no se tiene más remedio sino que tratar con él, debemos tratar de una manera inteligente. La Biblia dice que seamos astutos como serpiente y sencillos como paloma. No ser inocente, mis amados hermanos, sino que tengamos un poco, ahí sí necesitamos utilizar esta palabra, tener un poco de malicia. Pensar por adelantado que esa persona puede engañar. Ya Jacob, sí, Jacob era experto en engaño, en trampas. Y Dios venía tratando con él, pero se encontró con otro engañador. Le hizo trabajar 14 años por la hija que amaba, por Raquel, por la mujer que amaba. Le engañó primero entregándole a la mayor. Y tuvo que trabajar otros 7 años, en total 14. No podríamos decir que perdió 14 años ahí, no, sino que lo hizo por amor. Después quiso irse y su tío le dijo, no, no te vayas. Dios me ha bendecido con tu estadía entre nosotros. Dios me ha prosperado. Quédate, fija tú tu salario. Y Jacob fijó su salario. Así que cuando el tío, que pensaba que el salario de Jacob le beneficiaba a él y no a Jacob, entonces quiso actuar con astucia otra vez. Te cambio el salario. Habíamos acordado que tú te quedarías con las manchadas y yo con las blancas. Ahora te cambio el salario. Ahora las tuyas las blancas y las mías las manchadas. Se multiplicaban las blancas. Volvía a hacer el cambio. Se multiplicaban las manchadas. Y así le cambió el salario 5 veces. O sea que Jacob ya era experimentado, ya sabía con quién estaba tratando. Y pensó Jacob, si le digo a mi suegro que me voy, me va a quitar todo lo que tengo. Y es capaz de quitarme hasta mis mujeres y mis hijos. Así que me voy. Habló con sus mujeres, me voy, ustedes me siguen o se quedan aquí con su padre. Y ellas dijeron, ¿qué tenemos nosotros con nuestro padre? La herencia siempre se le daba a los hijos varones, no a las mujeres. Y además la había vendido, se cobraba una dote por las hijas, pero esa dote, cuando las hijas se casaban, se le entregaba esa dote a las hijas. Labán no se la entregó, sino que se la cogió.
se gastó toda la dote, se benefició de ella y no compartió con sus hijas. Así que ellas dijeron, nos vendió y se quedó con el precio de la venta. No nos dio nada. ¿Qué tenemos con él? Nosotros nos vamos contigo. Así decidieron voluntariamente irse con su marido, alejarse de la tierra, de sus raíces, alejarse de su familia e irse con su marido. Bien dice la Biblia, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una ayuda cuando los jóvenes se casan y se quedan en casa de los padres porque su economía no les da para comprar una casa. Pero eso no es para toda la vida. Eso tiene fecha de caducidad. Un día tendrás que formar tu hogar aparte, porque cada persona en su casa es un rey. Donde ponga las cosas, ahí se quedan porque lo ordenó el rey de la casa. Pero donde estás en casa ajena, mandan otro y sitúan las cosas y la adornan y la arreglan y la decoran a su manera y no puedes intervenir. Jacob tomó todo lo que era de él y no se lo hizo saber a su suegro y se fue con sus mujeres y con sus hijos, sus criados, sus siervos. Era un hombre extremadamente rico, Dios lo había prosperado. 14 años trabajó por sus mujeres y 6 años trabajó por su casa, y en esos 6 años Dios le bendijo más de lo que él hubiera prosperado en 20 años. Mis amados hermanos, de tal manera que Jacob emprendió la huida. El versículo 23, el 22 dice, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. No se puede ocultar lo que iba a hacer Jacob. Su familia era grande, 11 hijos, mis amados hermanos, y Jacob decidió huir, mucho ganado, una gran cantidad de ganado, extremadamente rico era Jacob, criado, siervo, sierva, y él tomó todo lo que era suyo y se fue. Eso no se podía esconder. Le dieron la noticia a Labán que estaba trasquilando sus ovejas y Labán emprendió el viaje para perseguir a Jacob. ¿Qué pensaba? ¿Cuántas cosas pensaba Labán? Quizás pensaba hacerle daño. Quizás pensó en quitarle todo lo que poseía. Quizás pensó en echarle la bronca, insultarlo, decirle de todo. Pero Dios estaba con Jacob. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hombre, mujer que me estés escuchando, no te escoge Dios por tus méritos, sino por su misericordia. Él escoge lo vil para avergonzar a los sabios. Eres una persona que te consideras imperfecta, con muchos errores. ¿Por qué Dios pensó en ti? ¿Por qué Dios puso su mirada en ti? Porque Dios es grande en misericordia. Dios es tardo para la ira y amplio en perdonar. Así que en este momento yo te invito a reflexionar sobre eso y a volverte a Dios, a acercarte más a Dios. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El versículo 23 dice, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad, ya llegando a tierra de Israel. O sea que se echó todo el viaje de allá de Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Hay como unos 700 kilómetros hasta la frontera de Israel. Eso, hacerlo en coche puede ser un día de viaje, pero hacerlo a lomo de camello, de mula, de burro, caballo, eso tarda mucho. No sabemos cuánto tardó Jacob. Iba al paso de los niños, iba al paso de las mujeres embarazadas, iba al paso de las vacas paridas, iba al paso de todo su rebaño.
No iba apresurado, no iba desesperado, iba al paso de los más débiles. Labán sí le alcanzó rápido, porque él iba con puros guerreros, iba con todos sus parientes. Seguramente los armó hasta los dientes para perseguir a Jacob y emprendió el viaje. Lo alcanzó, por supuesto, antes de llegar. Eso estaba en la entrada de la tierra de Canaán. Y él, mis amados hermanos, lo alcanzó. Ahora miremos lo que sucedió cuando se encontraron. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué le está diciendo? No insultes a mi siervo, no le hables altaneramente, no le alces la voz, ten una medida para hablar con él. Y se asustó Labán, porque esa gente se asustaba cuando Dios le hablaba, y cuando Dios les daba una orden, preferían obedecer antes de que el juicio cayera sobre ellos. Y Dios le ordenó que no le hablara descomedidamente a Jacob. Así que cuando llegó Labán a encontrarse con Jacob, ya la ira se le había bajado. Ya aquel gran plan para destruir a Jacob había desaparecido, porque Dios le dijo: ten cuidado lo que vas a hacer. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice la Biblia, que aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No tenemos temor de nadie. Hay gente que vive rodeada de temores, temor de que le echen brujería, temor de que le hagan daño, temor de que le hagan trampa. A nosotros nos defiende el Señor. La Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, tranquilos. Descansen en el Señor, estaremos tranquilos. Gloria a Dios cuando servimos al Señor. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Bendito sea el Señor. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Él estaba buscando una excusa para insultarle, porque ya no podía hacerle daño. Dios le había dicho que tuviera cuidado de no alzarle la voz. Pero Jacob no había obligado a sus mujeres a ir con él. No las llevó, como decía Labán, como prisioneras de guerra. Se fueron voluntariamente con él. Siempre los hombres más ricos del mundo, los hombres más sabios de la tierra, fueron hombres que utilizaron a sus mujeres. Dice la historia que el gran Napoleón, ese emperador francés, siempre que iba a presentar una batalla, consultaba con su esposa. El gran Rockefeller, el secreto de Rockefeller fue que puso a ministrar a su esposa. Es bueno tener en cuenta la opinión de la mujer, para que cuando las cosas te salgan mal no te encuentres con aquella palabra que dicen: te lo dije, te lo dije. Ayúdenos el Señor para nosotros obedecer al Señor y hacer las cosas como a Dios le agrada. Una sola carne. Jacob quería una esposa, pero se encontró ahora con 4, porque así se la metieron, no había una ley que lo prohibiera, ni una ley que lo favoreciera. Pero Jacob se encontró y tuvo que llevar su carga hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 26 dice: y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate
que no hables a Jacob descomedidamente. Ya tenía instrucciones de Dios, así que el temor de Dios sea tu único aliciente. Que no le temas a los hombres, porque los hombres no pueden mover ni un dedo si Dios no se lo permite. La Biblia dice que nuestros cabellos están contados y no caerá ni uno de ellos si no es la voluntad de Dios. Así que procura temer a Dios, agrada a Dios, no temas a los hombres, teme a Dios. Llegó Labán y le dijo, me has engañado. Él no lo engañó, decidió irse, omitió avisarle. ¿Por qué? Porque pensaba que su suegro le haría daño y le mandaría a partir sin nada, con las manos vacías y sin familia. Claro, cuando su suegro le encuentra, Jacob no le va a decir, no, suegro, usted es un engañador, usted me iba a despedir sin nada y todo lo que tengo me lo he ganado con mi trabajo. Dios te bendijo con mi venida. Él no le habló al suegro de esta manera. Simplemente le dijo, ¿por qué has salido contra mí con hombres armados? Cada uno buscó un argumento que le hiciera pararse firme frente al adversario. Pero Dios estaba con Jacob, y si Dios está con nosotros, Dios nos da estabilidad en nuestras emociones, en nuestras vidas, en nuestra economía. ¿No quieres ser un fracasado? Entrégale tu vida al Señor. ¿No quieres ser un fracasado? Comienza a caminar con Dios en su voluntad, en su palabra. Dios te va a guiar, Dios te va a orientar para que tú andes correctamente como le agrada a Dios. Poder hay en mi mano para hacerte mal, le dijo su suegro. Pero no te lo hice porque tu Dios se me apareció anoche y me dijo que ni siquiera te hablara descomedidamente. Así que yo voy a hacer lo que tu Dios dice. Bendito sea el Señor. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios ni las hojas de los árboles se mueven. Sin Dios el hombre no puede nada sin Dios. Los de Babel decidieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Cuando Dios le había dicho multiplicaos y llenar la tierra, ellos decidieron quedarse en un solo sitio, en la llanura de Babel. Pero Dios confundió sus lenguas y tuvieron que separarse porque no se entendían. Porque cuando Dios ordena, hay que obedecer. Si hacemos la voluntad de Dios, nos irá bien, nos irá mejor. Así que en este día yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos. Di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento vengo delante de ti. Vengo delante como de ti un pobre pecador. como un pobre pecador. Te pido, Señor, perdón. Te pido, Señor, perdón. Te pido, Señor, que cambies mi vida. Te pido, Señor, que cambies mi vida. Te pido que me des vida nueva. Te pido que me des vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Engendra en mí a Jesucristo. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Gracias, Dios mío, Gracias, por Dios haber mío. tocado mi corazón. Por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo. Ahora soy tu y hijo. tú eres mi padre. Y tú eres mi padre. Soy tu pueblo. Soy tu y pueblo. tú eres mi Y tú Dios. eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco a la Gracias, familia de Dios. Señor. Gracias, Amén. Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Marcos capítulo 7, versículo 11, Jesucristo enfrentó a los fariseos. Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro son huesos de muertos, hediondos, podridos. Basta que alguien le diga a su padre, es Corbán. Todo lo que tengo se lo dediqué a Dios. Es Corbán significa dedicado a Dios. Hay fariseos
Había en aquel tiempo, los hay ahora y siempre los habrá, personas que le dicen al prójimo: no te puedo ayudar porque todo lo que tengo aquí es consagrado para Dios. Si es consagrado para Dios, compártelo con tu prójimo. La hipocresía no agrada delante de Dios. Es corbán, es una excusa, pero no es una verdadera causa para que usted se niegue a hacer el bien. No le diga nunca a su prójimo: es corbán, esto que tengo se lo dediqué a Dios y no te puedo ayudar. No, sírvale en el nombre del Señor, porque al amar a su prójimo y al compartir con él, lo estás haciendo para el Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.